Hola, buenas tardes. Mi nombre es Solidaria Evangelista Sánchez. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho. El número de mi matrícula es 2101-2195. El reto es aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. El nombre del módulo es Sociedades y Contratos Mercantiles. Mi asesor es Armando Llanos Mendoza. En este reto debo analizar el siguiente caso. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebra un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno, una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado por la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y embalaje, y el embalaje de 3 de las 10 camas del hospital estaban defectuosas. A continuación, daré respuesta a las preguntas. ¿Qué tipo de contrato celebraron las partes? El contrato que celebraron las partes es un contrato de compraventa internacional, ya que este se basa en el acuerdo entre dos partes, las cuales son importador y exportador, que están domiciliados en diferentes países. En este documento se incluyen los términos y condiciones que acuerdan tanto el comprador como el vendedor, en base a principios aceptados internacionalmente. En el contrato deben constar datos como el precio, la cantidad, Incoterms, términos o reglas comerciales de uso habitual en el comercio exterior publicados por la CCI, que es la Cámara de Comercio Internacional, y que establecen la distribución de riesgos, obligaciones y costes entre el exportador e importador en una compraventa internacional. La calidad, las especificaciones técnicas, el puerto del destino. Con respecto a las ventas internacionales, el cuerpo legal será a menudo la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, conocida como Convención de Viena, ya que tuvo lugar en Viena el 11 de abril de 1980. Este convenio, pactado por 75 países, especifica que no es aplicable en mercancías para uso personal, es decir, familiar o doméstico, así como tampoco para compraventas realizadas en subastas. Además de la Convención de Viena, el marco regulatorio del contrato de compraventa internacional viene configurado por los principios del derecho europeo. Cuando más detallada sea la mercancía, menor serán los problemas existentes a la hora de recibir la mercancía al comprador. Los elementos básicos de dicho contrato son nombres de las partes, sujeto, objeto del contrario, términos de pago, condiciones de calidad de las mercancías, transferencia de riesgos y responsabilidades del vendedor al comprador en relación con los Incoterms elegidos, determinación del ordenamiento jurídico aplicable, cláusula de resolución de disputas. El contrato está regulado en el artículo 1 de la Convención de Viena, que indica que la presente convención se aplica a los tratados entre estados. Pregunta número 2. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Como ya lo había mencionado anteriormente, el contrato celebrado sí es de carácter internacional, ya que se basa en el acuerdo entre
dos partes, las cuales son importador y exportador, que están domiciliados en diferentes países. Pregunta número 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Existen diferentes tipos de contratos electrónicos. Su legitimación funciona de manera diferente al acuerdo habitual mediante este tipo de convenio. Ninguna de las partes debe estar presente en el momento de la firma. Yo creo que aquí es un contrato electrónico indirecto. En este tipo de contrato de comercio electrónico, el producto no puede ser disfrutado directamente en el momento de la compra. El producto o servicios es encontrado en la red y la formalización. En ocasiones, el pago del mismo también tiene lugar de manera virtual. Sin embargo, para finalizar la transacción es necesario el envío físico del producto o la prestación física del servicio. Un ejemplo de este tipo de contratos es la adquisición de productos a través de un comercio electrónico. Estos contratos se encuentran regulados en el Código Civil y en el Código de Comercio. Pregunta número 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? En cuanto a las obligaciones que se deben tener en cuenta tanto del vendedor, que es la empresa que exporta, como el comprador, que es la empresa que importa. Obligaciones del vendedor o exportador son en primer lugar la entrega de la mercancía. Después de transferir la propiedad, hacer entrega de los documentos relacionados con la mercancía, tal como se estableció en el contrato de compraventa internacional y en la Convención de Viena. El transporte, si así lo han acordado en el contrato, y la identificación de las mercancías. Por otra parte, las obligaciones del comprador o importador son, lo primero, el pago de la mercancía y después el recibimiento de la misma. El recibimiento de la misma. En el caso de que el comprador no cumpla con sus obligaciones, el vendedor deberá exigir al comprador el cumplimiento de las obligaciones. Declarar terminado el contrato o exigir una indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento del contrato. Pregunta número 5. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Aquí debe aplicarse el convenio de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías, que adoptó la Convención de Viena de 1980. La finalidad de esta convención es prever un régimen moderno, uniforme y equitativo para los contratos de compra-venta internacional de mercaderías. Constituye el fundamento del comercio internacional en todos los países, independientemente de su tradición jurídica o de su nivel de desarrollo económico. En su texto se compaginan cuidadosamente los intereses del comprador con los del vendedor. En su artículo primero señala que la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa internacional de mercaderías entre las partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. Pregunta número 6. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? De acuerdo al artículo 46 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, señala que el comprador podría exigir al vendedor el incumplimiento de sus obligaciones, a menos que haya ejercitado un derecho o acción incompatible con la exigencia. Si las mercaderías no fueran conformes al contrato, el comprador podría exigir la entrega de otras mercancías en sustitución de aquellas, solo si la falta de conformidad constituye un incumplimiento esencial del contrato y la petición de sustitución de las mercaderías. Se formula al hacer la comunicación a que se refiere el artículo 39 o dentro de un plazo razonable a partir de este momento. Pregunta número 7.
¿Crees que procede la cancelación del contrato? Sí procede. Si las partes estuvieran de acuerdo, sí procedería la cancelación del contrato. De acuerdo al artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, indica que el contrato podría modificarse o extinguirse por mero acuerdo entre las partes. Y por último, la pregunta número 8. Enuncia qué cláusulas crees que podían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins and Phillips para prevenir futuros conflictos. El contrato de compraventa internacional más utilizado entre aquellos que regulan las relaciones comerciales entre empresas de distintos países, en el que establecen los derechos y obligaciones de las partes, comprador y vendedor, así como los remedios en caso de incumplimiento en una compraventa internacional. Deben tener las cláusulas que son el precio del contrato. Las partes deberán indicar claramente la moneda del contrato y el importe del precio total del contrato. Condiciones de entrega. Entre ellas está el transporte internacional y los costes administrativos, el lugar en el que se transfiere, riesgo de transporte de los productos, responsabilidad y costes del despacho aduanero y aranceles, responsabilidad y coste de cobertura del seguro de transporte, el plazo de entrega. Aquí las partes deben indicar una fecha concreta para la entrega, condiciones de pago. El contrato debe permitir el uso de todos los medios de pago internacional, incluyendo al menos el pago por adelantado. Documentos, inspección de los productos por el comprador, reserva de propiedades. Esta establece que el vendedor conserve la propiedad de los bienes hasta que el precio total de la compra se paga. Fuerza mayor, aquí eximen las partes del cumplimiento cuando existan circunstancias u obstáculos que escapan a su control o que son razonablemente imprevisibles. Y por último, resolución de controversias. Las partes deben tener la alternativa de elegir entre el arbitraje y el litigio. Por mi parte es todo, espero que les sirva la información. Buenas tardes.